Hace un tiempo les enseñé cómo hacer este mini ecualizador gráfico de 8 bandas. Y recordando que al final del video les pedí opinión sobre mejoras y modificaciones a este circuito, lo prometido es deuda. Y aquí les traigo la versión modificada siguiendo dichas opiniones. El diagrama esquemático es el siguiente, y les recuerdo que todos los archivos relacionados con el proyecto se encuentran en la descripción del video. Como esta es una versión modificada del mini ecualizador, no voy a ahondar en detalles sobre cómo funciona, ya que esa explicación la encuentran en el video anterior, que se los dejo en las tarjetas. Recordando rápidamente, este circuito se alimenta con más 12 voltios y menos 12 voltios, e inicia con un filtro pasa-altas con frecuencia de corte de 3 Hz, una protección de entrada, impedancia de entrada de 10 kiloohmios y un potenciómetro para controlar la ganancia de entrada, que va desde 0 hasta 31.6 decibeles. Luego está el que yo denominé filtro maestro, seguido del filtro pasabanda de segundo orden con frecuencias de corte de 4.82 Hz y 48.2 kHz, y por último la etapa de volumen maestro. Aquí se aprecian las bandas, que les recuerdo que cada una de ellas se puede poner en paralelo a la siguiente para obtener tantas bandas como deseemos, y que cada una de ellas consta de un potenciómetro que se conecta al filtro maestro y 2 resistores y 2 capacitores, que por cierto cada uno de estos capacitores lo puse en el diagrama como 2 capacitores en paralelo, para que, de ser necesario, les sea más fácil formar valores de capacitores al poner 2 de ellos en paralelo. Para esta versión, decidí subir el rango de ganancia yendo desde menos 20 hasta más 20 decibeles, y además aumenté el factor de calidad hasta 19.17, y con esto se logra actuar de forma mucho más selectiva sobre las frecuencias deseadas. También, y a petición de muchas personas, decidí dejar de utilizar los potenciómetros deslizables porque, si bien adquiere una estética muy interesante, son muy difíciles de encontrar. Así que opté por potenciómetros básicos de toda la vida, como ya verán luego en la PCB. Y para lograr la mayor cantidad de bandas posibles sin que el efecto de carga entre ellas sea notorio, deben utilizar potenciómetros de resistencia muy alta. En mi caso utilicé un megomio, que es lo máximo que yo conozco que tiene un potenciómetro comercial. Como ya lo habrán notado, los valores de los resistores son fijos, por lo que solo deben calcular los capacitores. Y para hacerlo, pueden ir a este comentario donde aparece la fórmula que deben utilizar. En el diagrama solo aparecen 4 bandas y un conector que tiene alimentación y las entradas del filtro maestro. Y para entender cómo esto permitirá tener bandas expandibles, observemos las PCBs, iniciando con esta, que es la que contiene todas las etapas salvo la etapa de las bandas. Podemos observar los componentes en la parte superior, y yendo a la inferior, se aprecian las etiquetas que nos dicen qué es cada cosa, en la que se puede identificar el conector de alimentación, el conector de entrada de señal, el conector de salida de señal, el potenciómetro de ganancia y el de volumen o máster, y el conector de las bandas que vimos en el diagrama, mencionando además que, como se pueden dar cuenta, todo el circuito utiliza componentes through-hole, a diferencia del mini ecualizador que utilizaba SMD. Ahora observemos la segunda PCB, en la que se ven 2 conectores de los que vimos en el diagrama, que de hecho están en paralelo entre sí. Y en la mitad tenemos un TL074, es decir, 4 operacionales, y a cada uno de ellos le corresponde unos componentes, que son los resistores y los capacitores de cada banda y su potenciómetro. Es decir, en esta PCB tenemos 4 bandas. Si observamos la PCB por la parte inferior, tenemos 4 números, y cada uno de estos números corresponde a una banda. Y como cada potenciómetro también tiene un número, es una forma sencilla de identificar cuál potenciómetro se asocia a cuál banda. Por ejemplo, el potenciómetro 4 controla la banda 4, y la banda 4 está a cargo del operacional y los componentes que se encuentran en ese sector. En este render pueden ver cómo estas etiquetas también están en la parte superior de la placa para que sean fácilmente identificables. Sin embargo, utilicé un archivo antiguo al fabricar las placas y por eso no aparecen, pero en las de ustedes sí aparecerán. Si vemos las 2 PCBs ensambladas y conectadas entre sí, se entiende el propósito del conector, que es unir las bandas al circuito principal, por así decirlo. Sin embargo, para añadir más bandas, lo único que debemos hacer es unir el conector de la derecha de una PCB de 4 bandas con otra PCB de 4 bandas
y así sucesivamente podremos unir prácticamente cuantas bandas queramos. No obstante, estoy seguro de que deben estar preguntándose por qué las PCBs tienen esas pestañas. Bueno, esto fue algo loco que se me ocurrió para unir las PCBs de forma más eficiente y mantener el espaciado entre potenciómetros, ya que, aunque usar conectores funciona perfectamente, usar tantos no es lo más cómodo. Si observan a detalle, estas pestañas están expuestas y contienen las mismas conexiones que los conectores, es decir, las dos del extremo se conectan a más 12 voltios y menos 12 voltios y las tres inferiores las entradas del filtro maestro y la tierra, por lo que podemos literalmente encajar una PCB en otra, hacer una soldadura entre los pads expuestos y de esta forma conectamos tanto eléctrica como mecánicamente las PCBs y los potenciómetros mantienen su separación. Aunque bien es cierto que debemos lijar un poquito las pestañas para lograr que casen de la forma más limpia posible. Pero dejando eso de lado, me parece que es una maravillosa alternativa. Más considerando que si ordenamos las PCBs con JLC PCB, es una gran forma de encontrarle utilidad a todas las PCBs, ya que, recuerden, el número mínimo de PCBs que podemos ordenar con ellos son 5. Y claro, si quisieran pedirlas con ellos, así como yo lo hice, el proceso que deben seguir es el siguiente. Entren al enlace que se encuentra en la descripción del video, que los llevará a la página de JLC PCB, donde luego darán clic en Instant Quote para iniciar el entorno de pedido. Ahora, cargan el archivo Gerber de la primera PCB a la página. En mi caso lo arrastro directamente, y la página analizará el archivo para conocer los aspectos principales de la placa, como el número de capas y las dimensiones. Lo más importante es seleccionar el número de placas, yo seleccionaré 5, el grosor de la placa, yo seleccionaré 1.6 milímetros, y el color de la placa, yo seleccionaré azul. Por último, seleccionamos que deseamos especificar la ubicación del número de orden, para que quede justo debajo de un circuito integrado y no sea visible, y guardamos el carrito. Ahora repetimos el mismo proceso con la otra PCB, es decir, la de las bandas, y en mi caso solo voy a aumentar la cantidad de PCBs y el color, así que selecciono 10 PCBs y color púrpura, y como ven el precio sigue siendo muy competitivo. Ahora solo deben volver a guardar el carrito e introducir la información de envío y facturación. Gracias JLC PCB por patrocinar este video. Dicho esto, vamos a hacer unas pruebas, inicialmente con una pista de audio y luego con ruido blanco, conectados directamente a mi tarjeta de audio para que podamos observar a detalle la señal y el efecto que tiene en ella. Y bien, eso es todo por ahora. Creo que lo único que faltaría sería convertirla en estéreo con potenciómetros dobles, pero no sé si les gustaría que siguiéramos con este proyecto, ya que el circuito tendría que, de una u otra forma, duplicar su tamaño y la cantidad de componentes.
Aún así, háganmelo saber en los comentarios. Les hablo Juan de Mundo Electrónica, les agradezco por ver el video y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.